tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues hoy va a ser la primera parte del curso de aprender a disparar bien y a precisión. Bueno, vamos a tocar un tema de todo. Y nada, este vídeo va a ser una introducción a lo que va a ser y también ahora os explicaré unas cositas. Espero que este vídeo o este curso no lo censure el YouTube, porque aquí en España el tema de las armas pues está un poco complicado, aunque sean armas de aire comprimido. Entonces yo no sé cómo va a resultar, si lo van a censurar o no lo van a censurar, no lo sé. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el vídeo y el curso, que será en diferentes capítulos. Bueno, lo que voy a enseñar vale para todas las disciplinas de tiro, para field target, para gente que es cazadora de caza mayor, con rifles. Es técnicas y cada uno pues las aplicará a su manera. Bueno, en primer lugar quiero deciros que aquí tenemos este rifle o carabina, vamos a llamarles rifles, Lo primero que tenéis que saber es conocer muy bien el arma que vais a usar. Mientras estamos haciendo este curso, por favor, no cambiéis de arma. Siempre probar la favorita vuestra, porque muchos tenéis 2, 3, pero bueno, siempre hacerlo con el mismo, porque es muy importante y ahora luego explicaré por qué. Bueno, tenéis que conocer el arma que vais a usar muy bien, las prestaciones de ella. Luego el visor. El visor, muy importante también, tenéis que conocerlo perfectamente. Los clics que tiene, los mildos y cada clic cuántos metros dan. Y cuántos mildos metros dan también. Bueno, también tenéis que saber una cosa. La mayoría de rifles tienen dos recorridos de disparo, el 1 y el 2. Entonces, los que tengan uno solo, que se lo hayan puesto ellos, no vale, es peligroso. Yo recomiendo dos recorridos, pero tenéis que saber dónde está el punto de disparo en el segundo recorrido. Intentar ajustar los gatillos para vuestra necesidad y vuestra manera de disparar, pero que tenga el mínimo tope. No hagáis así que dispare ya, pues después dispara solo, no. Tiene que tener un tope. Vale, ahora vamos al gatillo. Luego, lo que tenéis que aprender y controlar es cuando vayáis a disparar, disparar siempre con la yema del dedo. Siempre con la yema del dedo, sin hacer fuerza con el brazo y nada. Muchos hacen así. Disparan así. Y no. Solo con la yema del dedo, solo tiene que hacer así, nada más. Sin apenas tocar el arma. Solo así. Bueno, y ya os digo, y calcular el segundo recorrido donde está el tope. Bueno, todo esto lo iré explicando y lo voy a explicar de una forma básica, muy básica, no técnica, para que todo el mundo lo pueda entender. Porque hay vídeos que enseñan a disparar, pero lo hacen muy técnicamente y muchos no lo entienden. Entonces yo lo voy a explicar muy sencillo, muy básico, como si fuéramos todos niños pequeños. Vale, vamos a ver. Va a valer para todo, para rifles de mucha potencia, de poca potencia y todo, pero bueno, lo que yo os voy a explicar es siempre la base. La potencia está reñida con la precisión. Acordaros de eso siempre, está reñida con la precisión. Si queréis hacer tiros de precisión, pues yo os aconsejo rifles, o quien pueda bajar en PCP o tenga rifles que les cambien el muelle, un máximo de 16 julios, más no. Pero bueno, cada uno, como esto va a tratar de técnicas de tiro y todo, da igual que sea más distancia. Pero si queréis dedicaros a precisión, muy poca potencia, muy poca potencia. Luego, la manera de calibrarlos, esta clase de rifles, los de resorte o nitropistón, yo os aconsejo que los calibréis a 15 metros. Pero no que pongáis una dianita así de pequeñita,
tipo tamaño folio. No, poner un cartón grande, porque muchas veces compráis los visores y los visores están muy descompensados. Y a lo mejor ponéis una diana pequeñita para tirarle y la ponéis a lo mejor a 20 o 25 metros y no sabéis ni por dónde va. Entonces, lo ponéis cerca, que apenas le da tiempo a desviarse el balín y lo podéis controlar. Pero siempre con un cartón grande. Después, si tenéis PCPs, la calibración hacerla a 25 metros. A 25 metros. El visor que vayáis a usar, intentar que, lo mismo que los resorteros, intentar que esté a cero. Los que se puedan poner, hay unos que se pueden poner a cero y otros no. Pero bueno, ponerlos, los que no tengan para ponerlo a cero, ponerlo a la mitad, ni que se pase ni que baje. Y los que tengan, pues ponerlo a cero. Cuando disparéis a 15 o 25 metros, ponerlos a cero. Y a partir de ahí ya jugaremos a más. Bueno, el tema de la respiración es muy importante también, pero muchísimo. Bueno, hay muchas cosas importantes que eso lo iremos aprendiendo poquito a poquito. Ya os digo, este vídeo es una introducción a lo que va a ser todo. Luego, el encare del rifle. El encare del rifle, os voy a aconsejar una cosa. Cuando pongáis un visor, lo primero que tenéis que hacer es, bueno, el rifle que tengáis que hacer, que apoye perfectamente en el hombro y que se ajuste el visor a vuestra vista. ¿Qué quiero decir? Pues una forma de hacerlo es más o menos donde creáis que vais a ver bien, y lo que tenéis que hacer es cerrar los ojos. Y cuando abráis los ojos, ver completamente el círculo. No ir buscando a ver dónde está y todo eso, no. Tenerlo siempre que estéis bien apoyados, con el hombro y el arma cogida, cuando cerráis los ojos. Y cuando los abráis, ver completamente el círculo entero. Vale, esa es otra cosa. Bueno, y luego también tenéis que aprender otra cosa, con los visores. Los visores tenéis que aprender, por ejemplo, a calcular cada mildo. Por ejemplo, vais de 10 en 10 metros poniendo dianas y vais calculando en los mildos los metros que os dan cada mildo. Porque así sabréis para luego para regular. Eso es muy importante también. El encare, pues ya os digo, el encare tiene que ser suave, suave, sin apoyar mucho la culata en la cara, solo un poquito solo, y nada más, apenas el arma tiene que tocarse lo menos posible. Luego, cuando disparéis, acordaros siempre, recordar una cosa, ¿qué voy a decir? Usar siempre el mismo rifle, no uséis otro. Y os voy a decir por qué. Si os acostumbráis, si yo os digo que gastéis solo un rifle y os acostumbráis a disparar y notar dónde tiene el punto de disparo, el gatillo, y ahora cogéis otro rifle, vosotros mismos os vais a engañar de la sensibilidad que tenéis que darle para disparar. Si está más duro, pues luego volvéis a coger este y a lo mejor disparáis y os va. Así es que no. Cuando tengáis más práctica, porque todo esto se aprende con mucha práctica. Entonces, yo os puedo decir cosas y enseñaros técnicas de disparo y todo eso, pero todo eso se aprende a la práctica y cada uno tiene que hacerlo como tiene que hacerlo. Siempre con el mismo rifle. Más adelante ya cambiaréis, hasta que calculéis con otros rifles. Otra cosa, no tenéis que dejar el rifle que lo toque nadie. El rifle tiene que ser muy personal. Porque si ahora decís, viene un amigo, déjame disparar, y nada, empieza a tocar el visor y todo eso, lo habéis perdido todo. No tenéis que dejar el rifle para nada. Si tenéis otro rifle, se lo dejáis, pero este no. Bueno, pues nada, esto ha sido una introducción a lo que va a ser todo. Ya os digo, espero que YouTube no censure, no censure el curso que vamos a hacer, y a ver si tenemos suerte.
Ya os digo, yo lo voy a explicar lo más básicamente posible para poder ayudaros y que mejoréis tirando, porque muchos ya sabéis disparar, por supuesto, pero si queréis afinaros un poquito más, pues nada, lo intentaremos. Pero acordaros todo lo que os he dicho. Ah, también el tema de balines. El tema de balines, no cambiéis de balines. Ya os dije que tenéis que probar el mejor balín que le vaya a vuestro rifle. No cambiéis de balín, ni de peso, porque si no estamos perdidos. Así es que nada, os espero en el próximo vídeo y ya empezaremos con la parte técnica y todo lo demás. Hasta pronto.